amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy está con nosotros el doctor Galileo Mendoza Calderón. Él es juez penal titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Él nos hablará sobre la videoconferencia en el nuevo Código Procesal Penal. Doctor, bienvenido al programa. Mucho gusto. Gracias a todos los seguidores de las diversas plataformas, Facebook, Twitter, el canal Justicia TV. Y aquí estamos, pues, para resolver algunas dudas sobre este nuevo mecanismo, ¿no?, que ha implementado el Poder Judicial. Vayamos ya al desarrollo de las preguntas. Si bien la inmediación no necesariamente debe ser absoluta, porque aunque se trate de un inicio oral, es posible introducir ciertos elementos de prueba por lectura o también se puede exhibiéndolos, ¿no? Ya que en realidad este principio apunta a la aprehensión sensorial directas por el juez. ¿Es suficiente para que en base a este criterio se considere la ejecución de las audiencias a través de las videoconferencias? Creo que la inmediación en estos momentos está jugando un papel importante, ¿no? Lo que yo considero, y como también lo ha referido el protocolo temporal de audiencias judiciales virtuales durante este periodo de emergencia sanitaria 2020, se ha establecido, pues, que primero hay que garantizar la preservación de la interacción fluida, ¿no?, mejor dicho, entre el abogado defensor y su cliente o el procesado. Hay que asegurar también la defensa, el acceder a los registros de los expedientes judiciales, tal vez de manera remota, mejor dicho, que las partes tengan consigo el requerimiento, por ejemplo, del fiscal. Hay que garantizar también una siempre posibilidad de diálogos y conferencias reservadas entre el fiscal, el abogado o el abogado y el cliente y o viceversa. Y sobre todo asegurar una confrontación de posturas que se realicen en tiempo y forma previa, ¿no?, al proceso, ¿no? Vayamos con la siguiente interrogante que nos planteamos. El Perú ratificó el Estatuto de Roma, Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por tanto, en el artículo 63.2 admite esta posibilidad respecto de los acusados que en el evento de que estando presentes perturbaren constantemente la realización del juicio, pudiendo hacérseles salir de la sala donde se desarrolle el enjuiciamiento, observando el proceso y dándole instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando en caso necesario tecnologías de comunicación. Entonces, si en el derecho internacional ya se encuentra definido tal proceso, ¿considera usted que el Perú ha adecuado estas medidas de ejecución de videoconferencia a los estándares internacionales? Efectivamente, en el Perú, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, que es el campo que nosotros estamos viendo, existen dos mecanismos para poder establecer o no el adecuado uso de esta ejecución de las videoconferencias a través de estos estándares internacionales. Sobre todo en lo que está ahora en boga, ¿no?, que es la prisión preventiva. El artículo 271 del Código Procesal Penal, en el inciso segundo, inclusive se establece que si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en una audiencia, puede ser representado por su abogado o abogado defensor público o el particular. En los juicios, también en el artículo 364 se ha establecido ese cierto poder disciplinario y discrecional del juez. Mejor dicho, que el juez debe de mantener siempre el orden en la sala de audiencias y puede disponer la expulsión de aquel que pueda perturbar el juicio oral. ¿Y cómo conjuntamos estas circunstancias con la misma? Esto quiere decir que si en una audiencia virtual el imputado o el abogado o cualquiera de las partes interrumpa las mismas o, en todo caso, perturbe el desarrollo del juicio en cualquiera de sus aspectos, ¿no?, puede el juzgador, con estos poderes que ha dado el Código Procesal Penal y que definitivamente están establecidos ya en convenios, en pactos internacionales, ejercer ese poder disciplinario. ¿Usted considera que el uso de los juicios orales a través de la videoconferencia cumple el principio de inmediación procesal? Considero que ese principio se garantiza con el uso de las videoconferencias. ¿Y esto por qué? Porque indudablemente el abogado y la parte tienen la posibilidad de poder interactuar de manera virtual con sus clientes. Y eso seguramente quiero que lo voy a desarrollar
estableciendo pues de que esto no es nuevo, ¿no? Ya el Consejo Ejecutivo, como máximo órgano del Poder Judicial, ha establecido el uso de las videoconferencias antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo se garantiza este principio que es rector para el proceso penal, ¿no? Como es la inmediación procesal, el contacto que puede tener seguramente el juez con el imputado, el abogado con su cliente, pero garantizando siempre cánones o mecanismos, sobre todo, pues, de interacción entre las partes. La confidencialidad de la videoconferencia es determinante, más aún en los casos que se requieren reserva por su especialidad. Por tal motivo, usted, doctor Galileo Mendoza, considera que ello se respeta a través de las audiencias de videoconferencia. Definitivamente se debe de garantizar. Un ejemplo claro nada más son los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Violación sexual. Entonces, el hecho de que se puedan realizar videoconferencias, de que una persona esté, por ejemplo, en el penal por decirlo, en Puno, ¿no? En Chayapalca, en Tacna, y que el proceso se lleve acá en Lima por un delito contra la libertad sexual, eso, si bien es cierto, las partes deben estar, pero si es que la agraviada en el hipotético caso también participa en el juicio, el juzgador tiene que garantizar sobre todo esa reserva, ¿no? Y como usted mismo lo ha indicado, por la misma especialidad, por tal motivo, indudablemente se debe de respetar a través de las mismas audiencias de videoconferencia. Claro, no tengo a la persona a mi costado, no la tengo frente, pero indudablemente ese trauma, esa revictimización que una persona por este delito de violación sexual podría pasar, el juez, como director del proceso, debe de velar que ello no ocurra. Al momento de la identificación del imputado en las audiencias de videoconferencias, es un elemento indispensable debido a que se debe autenticarla e identificar al presunto autor o calidad que tenga en el proceso. Por tanto, considera que el mismo método utilizado por el funcionario en las audiencias presenciales se deben usar en las videoconferencias, pese a que la naturaleza es distinta. Y la otra pregunta que se relaciona, ¿es suficiente para realizar una correcta identificación del procesado? Acá voy a traer algo muy rápido que sucedió hace muy poco, ¿no? Un supuesto abogado ingresó, se apersonó a audiencia de juicio con jueces superiores en la que efectivamente se llegó a comprobar que no era un abogado, era una persona pero que se hacía pasar como abogado. Entonces, interesante la pregunta porque dice cuál es el filtro que el juez debe de verificar para ver si Juan Pérez es realmente Juan Pérez o no. ¿No? Eso se cubre a través de la inmediación porque nosotros pedimos el DNI, vemos a la persona y comprobamos su identidad. Pero acá en el caso también consideramos que efectivamente se puede dar esa circunstancia, ¿no? La persona se identifica y en el hipotético caso que no tenga sus documentos, ingresamos a través del sistema integral judicial a la ficha de RENIEC y verificamos que efectivamente sea esta persona. Realmente, en el tiempo que yo tengo en la magistratura del año 2008, nunca he visto este tipo de suplantación que sí ahora, en tiempos virtuales, en tiempos de pandemia, se ha desarrollado, inclusive pues haciéndose pasar por un abogado, ¿no? Sin embargo, nosotros, eso creo que con reos en cárcel no hay ningún problema porque está plenamente identificado y esta persona está recluida en un penal. El tema es con reos libres, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente es la persona que se identifica detrás de un monitor, pero que también lo que nosotros hacemos, lo que yo particularmente hago y muchos jueces, colegas lo hacen, es que las personas también prendan su cámara. ¿Qué principios necesitan ser implementados en los procesos judiciales que están siendo llevados a través de videoconferencias? Los principios que el protocolo ha recogido, y cuando me refiero al protocolo estoy hablando sobre el protocolo sobre las audiencias virtuales, ¿no? Son algunos y que considero interesantes, ¿no? La dirección de la audiencia virtual es la misma dirección que debe de asumir el juez, la buena fe y la lealtad procesal. ¿Por qué? Porque indudablemente ahora muchos colegas señalan, bueno, no tengo internet, se me va la señal, o qué otros mecanismos. Entonces, en ese caso, ¿yo qué realizo? La audiencia se puede establecer de manera presencial para aquellas personas que seguramente no tengan el internet y puedan concurrir a la sala de audiencia. Ahí pueden ellos ingresar de manera gratuita o a través de los mecanismos que ellos quieran hacerlo, desde el lugar donde estén. No olvidemos que la videoconferencia es de extremo a extremo. O sea, en cualquier lugar tú te puedes ubicar y puedes participar. Entonces, la interacción simultánea entre las partes, ¿no? Que nos podamos ver, que nos podamos escuchar, una comunicación eficaz y también los principios más importantes que creo yo y que venimos a responder es la inmediación, la contradicción, la posibilidad de que las partes contradigan lo mismo, ¿no?
la publicidad también del proceso, que es importantísimo, ¿no? Entonces, acá se garantiza todo ello. Cualquier persona puede acceder a las grabaciones, siempre y cuando tenga la legitimidad del caso, y puede pedir el audio y el video, ¿no? La videoconferencia demuestra que es una herramienta de gran utilidad, más aún en tiempos del SARS-CoV-2, por lo que a la fecha el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el obligatorio cumplimiento de la ejecución de los juicios a través de esta herramienta tecnológica. Por lo tanto, ¿usted considera que existe el uso adecuado del principio de inmediación con las videoconferencias? En su defecto, ¿cómo debería implementarse? Efectivamente, como lo dije, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o el Poder Judicial en sí, a través de nuestros máximos representantes, ¿no? De la presidencia también del mismo, ya se adelantó, por decir, en este tipo de palabras, emitiendo diversas resoluciones administrativas. Y menciono acá unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, y para que vean ustedes la fecha de la antigüedad. La 42 del 2013, del 13 de marzo del año 2013. ¿Qué se establecía ahí? Procedimientos para la ejecución de audiencias virtuales, ¿ah? En el año 2013, en marzo del 2013. ¿Y para quiénes? Para declaraciones de requisitoriados. ¿Qué sucedía o qué sucede hasta la fecha, no? Un requisitoriado es capturado en Tacna y tiene que ser llevado hasta la ciudad de Tumbes. Vean ustedes, de extremo a extremo de frontera. En ese sentido, el Poder Judicial, ¿no? Avisorando esta necesidad, estableció esos procedimientos de audiencia virtuales para ese tipo de casos, ¿no? Mejor dicho, ya se adelantaba lo que podía venir. Otro, la resolución administrativa 4 del 2014, del 7 de enero del 2014, que también estableció este tipo de uso ya, ¿no? De audiencia virtual. Acá le denominó uso de la videoconferencia en procesos penales. ¿Para qué? En casos de víctimas, testigos, peritos, que se hallen también fuera de la localidad, con el mismo ejemplo anterior, en caso de imputados recluidos en centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque el traslado de un interno al juzgado era demasiado peligroso y oneroso a la vez para el Estado. Y también el tema de la cooperación judicial internacional. Entonces, vean que efectivamente ya el Poder Judicial ha venido implementando estas circunstancias. Y algunos actores procesales consideran que el principio de inmediación es manipulable debido a que los aspectos tecnológicos no son manejados en su totalidad por los magistrados. ¿Qué propone usted, doctor Galileo, para manejar el desconocimiento de estas herramientas tecnológicas? No a la gran mayoría de abogados, ¿no? Nos ha llegado esto en tratar de poder nosotros educarnos, es la mejor palabra, virtualmente, ¿no? Porque muchos de los operadores de justicia, y digo muchos, no solamente abogados, ¿ah? No, jueces, fiscales y demás, han tenido pues que verse en la necesidad de adecuar sus prácticas, no antiguas, sino sus nuevas prácticas a este tipo de uso de mecanismos virtuales, ¿no? Salas Meet, salas Zoom, capacitaciones pues por Microsoft Office y un sinnúmero. Claro, entonces creo yo que acá el Estado no puede tampoco dejar de lado y establecer ciertas capacitaciones a ciertos operadores de justicia. No olvidemos que inclusive hasta la fecha hay colegas que siguen utilizando la máquina de escribir, ¿no? Para presentar sus escritos. Pero ahora, ¿qué se pide? La mesa de partes penal virtual, la mesa de partes virtual en la que se tienen que escanear los procesos, los escritos, los recursos e ingresarlos de manera virtual. O sea, es un adelanto, pues, que no creo yo que, si bien es cierto, nos ha llegado de un momento u otro, pero creo que el Poder Judicial, sobre todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha tenido una decisión fundamental en poder, pues, establecer estos protocolos que ya he señalado. Es más, desde el año 2013, o sea, no es algo que el Poder Judicial no haya querido hacerlo en su momento, pero lo interesante acá de la pregunta es qué hacer con esas personas que seguramente hasta la fecha tienen un leve desconocimiento, ¿no? Indudablemente, no solamente el Estado, sino también los colegios de abogados, ¿no? Deben de realizar algún tipo de mecanismos de cursos de ofimática para que sus mismos agremiados, de manera gratuita, puedan indudablemente, pues, adecuarse a este tipo de nuevas tecnologías. Las audiencias virtuales nos han llegado y creo que el Poder Judicial ha respondido de una mejor manera. Es la institución
que más punche, y discúlpeme esa palabra que utilice, más punche ha puesto en poder llevar a cabo las diligencias. Es más, casi todas las diligencias son virtuales, salvo algunas que indudablemente se necesita también la presencia y ciertas diligencias que se puedan realizar, como por ejemplo un desalojo, ¿no? ¿Usted considera que debería ampliarse legislativamente la videoconferencia como medio de cooperación internacional? Legislativamente, llevar esto al Congreso tal vez podría ser, porque creo que es un tema de agenda prioritaria, porque no solamente la videoconferencia se da para los aspectos legales. Vean ustedes que la videoconferencia se está dando porque ahora tenemos médicos online, ¿no? Las atenciones son a través de videoconferencia, el médico te atiende, ¿no? Tenemos el pago, págalo.p a través del Banco de la Nación o diversos mecanismos, copias de RENIEC, partidas de nacimiento, son a través de mecanismos informáticos. Creo yo que podría, como prioridad del Estado, como una política del Estado, establecer a través de un mecanismo legal el uso de este tipo de plataformas, ¿no? Y de una u otra manera, tal vez generar algún tipo, pues, de beneficio para las personas que utilicen la misma. Acá ahorramos muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo, en tema de judiciales, cero papel. Y eso también es una política del Poder Judicial, el famoso expediente electrónico, el cero papel. Ya no hemos adelantado a ello. Tenemos otras cosas de no consistir o ahorita en este tipo de pandemias evitar los contagios del SARS-CoV, ¿no? A través de estos dispositivos digitales. Entonces, podría el legislador establecer algunos mecanismos, sobre todo de protección, ¿no? Más que todo de protección, ¿no? Para poder implementar y desarrollar este uso, pues, de mecanismos que a la fecha, pues, tenemos, como por ejemplo, pues, el uso de las videoconferencias. Ahora, otra cosa más, usted me ha preguntado, es si se podría emplear legislativamente como medio de cooperación internacional. ¿Qué hacemos con los procesados o personas que están requeridas por la ley? Vuelvo a indicar, Consejo Ejecutivo Poder Judicial entró a este tipo de circunstancias a través de la Resolución Administrativa 84-2018 del 14 de marzo del 2018, antes de la pandemia. ¿Y qué señaló? Audiencias internacionales vía cooperación judicial internacional. ¿Y qué dijo el Consejo Ejecutivo? La videoconferencia debe sustentarse en los convenios bilaterales o multilaterales suscritos por el Perú, en las normas generales de cooperación judicial internacional y en el principio de reciprocidad. Indico, nuevamente el Poder Judicial se ha puesto en la vanguardia de no paralizar cualquier tipo de proceso, desde alimentos hasta los que más de necesidad se puedan tener, a través de este tipo de mecanismos bilaterales que pueda tener el Perú a través de los tratados. Y esto también acá debe entrar en juego el Estado, ¿no? A través del Ejecutivo. ¿Considera que en el marco jurídico respecto a la utilización de las audiencias a través de videoconferencia en materia penal necesita implementarse? ¿Cuáles serían los aportes? Considero que efectivamente el marco jurídico está determinado. Y no solamente tenemos ya normas en el aspecto penal, procesal penal, normas administrativas dadas por el máximo órgano del Poder Judicial, sino que también tenemos algunas sentencias ya dadas por una sentencia dada por el Tribunal Constitucional que ha señalado y ha indicado, pues sobre todo en el expediente 2738-2014, que ha establecido pues que el sistema de videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional, ¿no? Entre dos partes, y simultánea de imagen y sonido. También es visual y es auditiva y que por lo tanto no menoscaba ningún tipo de derecho. Lo que sí se tiene que hacer es ver otras vías, ¿no? O que el Poder Judicial facilite otras vías para la comunicación entre procesado interno en una cárcel y abogado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a la fecha también están limitadas las visitas de los abogados a los centros penitenciarios, o de un detenido a nivel policial y un abogado que quiera conferenciar con el mismo. Entonces creo que ahí, si bien es cierto, se pueden utilizar otros medios como son los teléfonos, llamadas, pero considero que también debe de asegurarse por ahí el irrestricto derecho de defensa, crear protocolos adecuados para la conferencia, para que las partes puedan conferenciar a través de un mecanismo o una vía segura y que ahí se garantice el irrestricto derecho de defensa y sobre todo se salvaguarde el secreto profesional. Claro, el abogado tiene
la obligación de hablar con su cliente y de poder establecer seguramente el mejor mecanismo de defensa. Entonces, ¿están dadas algunas cosas? Sí. Faltan mejorar otras, como por ejemplo crear este tipo de cabinas en las comisarías, en las fiscalías, en los centros penitenciarios, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a través de la sociedad civil, los colegios de abogados, ¿no? Que los colegios de abogados creen sus espacios para que los abogados que no tengan seguramente una computadora, no tengan el internet adecuado, vayan y de ahí se puedan entrelazar con sus clientes. Eso sería mayormente lo adecuado. Por lo demás, como hace un momento lo señalé, el mecanismo de las videoconferencias ha trabajado de manera magnífica, ¿no? El desarrollo no, es lógicamente por una cierta parte de la población criticable, pero también pues ha crecido a pasos agigantados y sobre todo salvaguardando los derechos de las partes. ¿Considera usted que la realización de los juicios orales a través de videoconferencia afecta el debido proceso? Definitivamente no, pero hay que ver también en qué tipo de diligencia estamos, ¿no? Una cosa es tener, sin mayor desprecio por nada, un proceso de alimentos y otra cosa es tener una banda organizada, ¿no? De 20, 30 imputados. Pero mientras se garantice el derecho de defensa, mientras se garantice el acceso al expediente, mientras se garantice que las partes puedan ejercer su derecho de defensa formal, material, que se conferencie con los abogados y que tanto abogado como Ministerio Público tengan recíprocamente los pedidos, ¿no? No se afecta el debido proceso. La videoconferencia fue desarrollada con el objetivo de que internos de otras ciudades que eran de imposible traslado se comuniquen a través de la vía, pues, de este tipo de audiencias con sus abogados y así se pueden llevar a cabo los procesos, ¿no? O sea, el proceso penal no puede detenerse, sobre todo enredos en cárcel, porque ahí peligra un plazo para estas personas. ¿Considera que los medios tecnológicos son susceptibles para transgredirlos? Considero que no. Y como lo referí en la pregunta anterior, y pondríamos un ejemplo, ¿no? Estamos ahora, ¿qué pasaría si en plena audiencia se va el internet, se va la luz? Y ya está el juez para dictar el fallo, qué sé yo. Entonces, ahí el protocolo también del Poder Judicial ha establecido que el juzgador debe de ver la manera cómo utilizar otros medios que garantice que tenemos las llamadas de WhatsApp, ¿no? O las videoconferencias o las llamadas telefónicas. Entonces, si ya el juzgador está para emitir la resolución y se va la luz, por ejemplo, podríamos utilizar el teléfono y con ello garantizar el restricto derecho de defensa. No olvidemos que el juez, de manera imparcial, independiente, objetiva, debe de garantizar esas circunstancias. Y no en pro del proceso, sino también en pro de un deber de garante para con las partes, ¿no? Para que las partes tengan una justicia célere, una justicia pronta y una justicia pues que sea eficaz a los intereses de cada una de las partes, ¿no? A veces nos gusten o no, pero lo que el juez debe desarrollar es resolver esa circunstancia. Y si por algún motivo, ¿no?, hubiese una interrupción de la audiencia virtual, se podría suplir a través de una llamada telefónica o lo que hemos visto en muchos casos, ¿no? De jueces o autoridades o jueces sobre todo en hospitales, pero para no evitar el quiebre de un juicio, ellos, estando ahí convaleciente, continuaban con la audiencia del juicio respectivo. Un punto débil del sistema de videoconferencia en los juicios orales es que se garantice el derecho que tiene el acusado de conferenciar con su abogado con privacidad. ¿Qué se podría hacer frente a este supuesto debido a que, pese a los protocolos expuestos, ello no se garantiza en su totalidad? ¿Qué es lo que se debe de garantizar a través de este uso de medios tecnológicos, videoconferencias, audiencias telemáticas o como se le pueda llamar? Es garantizar el restricto derecho de defensa. Entonces, creo que ahí sí tenemos un pequeño punto débil. ¿En qué sentido? En que se debe de crear este tipo de cabinas, ¿no? Para que tanto en el Poder Judicial, en el INPE, para que el abogado que no tenga los recursos pueda conferenciar antes, ex ante, con su cliente de la audiencia. Si yo tengo un detenido, lo que un juez, si yo avisoro que estamos haciendo la audiencia por videoconferencia, mínimamente yo debo de garantizar que el abogado, entre comillas, converse, coordine, ¿no?, con su cliente. Entonces, eso es lo que debemos de crear, sistemas de comunicación entre la defensa y el imputado, en las comisarías, en el Ministerio Público, ¿no?, en los penales, en los colegios profesionales, en el mismo Poder Judicial. Ahí creo deberíamos de reforzar esta circunstancia para que ellos puedan conferenciar de manera libre, espontánea, ¿no? Y no se filtre sobre todo lo que entre ellos puedan hablar, ¿no? Sobre todo salvaguardando el secreto profesional.
¿qué debe suscitarse o ejecutarse para aplicar adecuadamente el principio de concentración? El Poder Judicial adolece, lógicamente, de la creación de más órganos jurisdiccionales, ¿no? La carga muchas veces es inmanejable, la carga muchas veces es incontrolable, ¿no? Entiendo yo de que estos mecanismos o estas situaciones deben ser manejadas también por el máximo órgano del Poder Judicial. Pero no solamente ello, ¿no? Porque también tenemos algunos éxitos, como por ejemplo en la Corte de Lambayeque y en otros distritos judiciales en Piura, en la que juicio iniciado, juicio acabado. Eso es lo ideal, ¿no? Porque muchos seguramente por el vencimiento de los plazos aperturan un sinnúmero, un abanico de procesos. Pero lo ideal es que también podamos nosotros establecer ese parámetro, ¿no? Juicio iniciado, juicio acabado. Entonces, definitivamente, la concentración es un principio procesal, pero si a un juzgador tú le pones 10 procesos en un día, creo yo que difícilmente pueda concentrarse o recordar del proceso, cómo quedó el proceso A, el proceso B, el proceso C, ¿no? Entonces, de que hay mecanismos de poder nosotros acabar con los procesos, claro que sí. ¿La publicidad en la videoconferencia debe ser irrestricta o hasta dónde llega la publicidad? Es decir, el hacer pública estas audiencias. ¿Se puede oponer el imputado? ¿La justicia debe democratizarse? ¿Cómo se ejerce la garantía de control? Si bien es cierto, existe un derecho a la imagen, ¿no? A conceder su imagen, pero también hay otro derecho más amplio, que es la publicidad, y es que sobre todo que la ciudadanía debe tener un cierto control indirecto sobre sobre sus autoridades. Es por ello que efectivamente ahora no hay no hay tapujo tampoco para no limitar el acceso a cualquier audiencia, desde cualquier punto, ¿no? Desde cualquier punto, eso efectivamente, ¿no? Entonces, yo considero que no habría ningún tipo efectivamente de circunstancia o de perjuicio o de oposición al imputado. Claro, el imputado puede oponerse, su abogado también, pero como dice usted, ¿no? La justicia debe de democratizarse y en un Estado social y democrático de derecho como el cual nosotros vivimos, la justicia no solamente se democratiza, sino también, entre comillas, se controla. ¿Y por quién ejerce ese control? La misma ciudadanía, ¿no? Y finalmente, ante la crisis sanitaria por una pandemia mundial como el SARS-CoV-2, ¿es una oportunidad o distorsión para el servicio de justicia? Lo cierto es que la justicia a la fecha se ha mayormente democratizado, porque hay un mayor, como lo dije hace un momento, hay un mayor control de la sociedad. Y la pandemia ha servido, si bien es cierto, como algunos lo pueden tomar como una oportunidad, otros como una distorsión, lo cierto es que la justicia tampoco no puede parar. Y en ese sentido, si bien es cierto, la justicia no puede parar, por ello no significa que se atropellen o se vulneren ciertos derechos, lo cual en el presente caso no sucede. Se afianzan más bien los derechos, y esto ya lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. En ese sentido, efectivamente, creo que las audiencias virtuales, las entrevistas virtuales, las capacitaciones virtuales han llegado y se van a quedar. Que se van a afianzar y se le va a dar mayores mecanismos, efectivamente, sí. Considero yo que al margen de que pueda ser esta una oportunidad o una distorsión a través de esta pandemia, creo yo que más de ello es que efectivamente esto de las audiencias virtuales ya han llegado y se van a quedar. Un gusto y un honor también poder entrevistarlo en el programa Penalistas. Sus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias a ustedes por la diferencia que han tenido con mi persona, al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, quien también con su magnífica conducción hace posible estas circunstancias. Les agradezco a cada uno de ustedes y sobre todo también el agradecimiento infinito a todas las personas que de una u otra manera se conectan por las diversas plataformas virtuales. Cuídense mucho y muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Galileo Mendoza Calderón, juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Nuestro agradecimiento al magistrado y a toda su corte por participar en esta entrevista. Y a ustedes, nuestros seguidores, agradecerles por su sintonía. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también estamos en Justicia TV.